3 meses en la escuela de Patmos. Sexta semana, séptimo día. Lea Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 al 14. Y dice: Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Veamos una vez más el tiempo de la aparente victoria de la bestia es finito, lo cual se simboliza con los 3 días y medio. Pasado ese tiempo viene la reivindicación de los 2 profetas. Dios envía sobre ellos espíritu de vida y se levantan. La reivindicación de los 2 testigos es total. Los que antes se burlaron de sus cadáveres ahora temen, escuchan la voz del cielo y los ven subir al cielo en una nube. En otras palabras, que su victoria tiene lugar en presencia de quienes antes les atormentaban. Esa victoria incluye el ser llevado al cielo, donde se supone, aunque el texto no lo dice, que han de vivir eternamente. Entre tanto, en la tierra hay un gran terremoto que destruye la 10ª parte de la ciudad y mata a 7,000 personas. Una vez más, ese número no ha de tomarse en forma literal. Si el 7 indica plenitud, el 7,000 indica un enorme número. Es ahora que por fin, tras tantas advertencias, Dios dice, o nos dice Juan, que los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. En el versículo 14 declara que ese terremoto es en el segundo ay y que todavía falta el tercero. Es interesante notar que mientras el caso de los sellos y las trompetas, los primeros toman poco espacio y cada uno se va volviendo más extenso que el anterior, en el caso de los ayes, el primero es bien extenso y del segundo no se dice más que lo que leemos en el versículo 13. En cuanto al tercero, lo sorprendente es que en ningún lugar en el resto del libro se nos dice que este es el tercer ay. Hay varias maneras de explicar esto. Es posible que el tercer ay sea el juicio final que vendrá a la 7ª trompeta. En ese caso, hay que notar que, como veremos mañana, lo que sigue a esa trompeta es una visión de gozo y celebración. Aunque se dice que los enemigos han sido vencidos, no se dice nada sobre su castigo. Quizás ese sea el peor ay, el que ya ni siquiera se menciona a los incrédulos y malvados. Según otra interpretación, el tercer ay son las copas de ira que aparecen más adelante en el libro. El problema es que en ningún lugar se nos dice que esto sea así. Y en ese caso, el tercer ay, más bien que uno solo, es toda otra serie de ayes. Quizás sea mejor decir simplemente que Juan no menciona el tercer ay. Este queda como una advertencia más, como un recordatorio de que a pesar de lo terrible de los males que se describen en el libro, el mal final, la condenación final, es peor que todo ello. Juzguemos. En cada uno de los 4 últimos días hemos visto al pueblo de Dios en distintas circunstancias. Primero, el 4º día lo vimos perseguido y oprimido y quizás perplejo ante la destrucción de algunos de sus sueños y símbolos más queridos, en el caso de Jerusalén y su templo. Después, el 5º día, lo vimos victorioso y al parecer invencible, presentando un testimonio arrollador e incontenible. Luego ayer lo vimos al parecer destruido, objeto de las burlas de sus enemigos.
Por último, hoy lo hemos visto en su reivindicación final. Quizá lo más importante para nosotros y nosotras hoy sea determinar en cuál de estas condiciones está la iglesia. Ciertamente no estamos en la cuarta, pues todavía no ha llegado el día de la consumación final. Pero, ¿en cuál de las otras tres estamos? Al plantear esta pregunta, lo primero que tenemos que entender es que ninguna de estas condiciones es más meritoria que las otras. Todas ellas son condiciones por las cuales la iglesia ha tenido que pasar en un momento u otro, y en todas ellas hay peligros y tentaciones. La primera etapa es la iglesia de las iglesias perseguidas y oprimidas. Si bien no hay hoy en la mayoría de nuestros países una persecución como las que hubo en tiempos del Imperio Romano, sí hay lugares donde todavía se persigue el cristianismo. Hasta hace unos pocos años, en algunos países de Latinoamérica se perseguían a los protestantes y muchos dieron testimonio de su fe entregando la vida por ella. Pero quizás no haya que ir tan lejos. En algunos de los barrios latinos en Estados Unidos, la iglesia vive en condiciones semejantes a las que estudiamos hace 3 días. Los templos, cuando los hay, tienen vidrios rotos y frecuentemente hasta obscenidades escritas en las paredes. En estos barrios, quienes mandan son los matones, y los jóvenes cristianos frecuentemente se sienten oprimidos por sus compañeros y por las pandillas que esos compañeros forman. Las iglesias no se atreven a tener cultos por las noches por miedo al crimen. Ser creyente en tales circunstancias es muy parecido a lo que fue ser creyente en las circunstancias que se describen en Apocalipsis 11, 1 al 2. En tales casos es importante recordar que tales circunstancias no duran, sino un tiempo limitado, 42 meses. Por otra parte, hay iglesias que parecen tener una fuerza arrolladora. En sus templos se reúnen cientos y miles de personas y cada día hay más. El entusiasmo en tales iglesias es tal que no hay nada que les detenga. Son como los 2 testigos en su época de éxito. Es importante que tales iglesias recuerden que su éxito también sería por un periodo limitado, 1270 días, 42 meses. Y finalmente, hay lugares donde parece que la iglesia ha muerto. Los templos están vacíos. Unas veces esto es resultado de la persecución y otras sencillamente de la decidida de los creyentes. En China, por un tiempo, se pensó que el cristianismo había desaparecido, pero cuando cambiaron las circunstancias se descubrió que había todavía millones de cristianos en el país. En muchos países de Europa, aunque hay grandes templos, casi no hay iglesias, pues son poquísimas las personas que asisten al culto, pero tales situaciones tampoco durarán largo tiempo, 3 días y medio. Posiblemente nuestra iglesia se encuentre en una de estas situaciones en algún respecto y en otra según otro aspecto. Por ejemplo, es posible que nuestra denominación tenga prestigio a nivel nacional, pero que en el barrio donde nuestra iglesia local está ubicada, la situación sea muy diferente. Lo importante es que examinemos la vida de nuestra iglesia y veamos cuál de esas situaciones se acerca más a la nuestra, para entonces decidir qué es lo que hemos de hacer. Actuemos. Trate de conversar con otras personas en su iglesia acerca de cómo y hasta qué punto su iglesia es fiel al Evangelio. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Estamos en situación de opresión o de privilegio? Dentro de esa situación, ¿qué debemos hacer para ser más obedientes? Si no ha organizado todavía un grupo para estudiar la Biblia y conversar sobre estas cosas,